Buenos días, hermanos. Esto del micrófono inalámbrico es una experiencia nueva, así que espero se escuche bien. El día de hoy vamos a continuar en Filipenses. Hoy vamos a continuar de donde estábamos la semana pasada y toca Filipenses del 27, Filipenses 1, versículo 27 al 30. El texto dice así: solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para, para que, o sea, que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, y ahora veis que hay en mí. Oremos. Padre Celestial, Padre bueno, te rogamos, Señor, que cada una de las cosas que hablemos el día de hoy sean una realidad también en nuestros corazones. Señor, te rogamos que a través de tu Santo Espíritu, Señor, obres en nuestras vidas. Señor, y sobre todo que puedas hablar tú, Señor, a través de mí. En nombre de Jesús. Amén. En este texto vamos a estar conversando básicamente de tres cosas. La primera es que, digamos, en el marco general, nos está invitando a comportarnos como es digno del Evangelio. Y él aquí hace una pequeña lista de cómo es comportarse como es digno del Evangelio. Y básicamente toca tres puntos. El primero es estar firmes en un solo espíritu. Segundo lugar, combatir de forma unánime. Y en tercer lugar, algo que no nos agrada demasiado, que es sufrir por Cristo. Para aquellos que no han escuchado de qué ha tratado Filipenses 1, desde el versículo 1 hasta el 26, voy a hacer un pequeño resumen. Básicamente, lo que se ha estado hablando es que en la carta de los Filipenses el eje central es el gozo. Este gozo se basa en distintas cosas. Hemos visto que, de momento, que se basa en la oración, en el compartir, sabiendo que Jesús es quien nos perfecciona. Que este conocimiento es un conocimiento espiritual y que este conocimiento espiritual nace el fruto de justicia. Que cuando el gozo se desarrolla, este se manifiesta aún en circunstancias muy adversas. Y nos podemos gozar en que estas circunstancias que nos aflijan no escapan de la soberanía de Dios. Nos muestra que podemos escoger el gozo aunque hayan personas dentro de la iglesia que tienen envidia, que causan rivalidades o que hacen cosas por amor al poder o al dinero. El servicio debe ser hecho con amor, en verdad y sinceridad, ¿ya? No por estas cosas que nombrábamos, digamos, anteriormente, pero que aunque esto está sucediendo dentro de la iglesia, todavía sabemos que podemos estar gozosos en el Señor, porque aunque todas nuestras condiciones sean difíciles, podemos seguir adelante, porque tanto en vida como en muerte, el Señor es quien está haciendo su obra.
Creer en el entendimiento de nuestra vida cristiana es poder comprender que Dios nos gobierna y que sumergidos en Él podemos estar gozosos. Eso es más o menos el resumen de lo que se ha estado hablando en los sermones anteriores. Si he hecho un mal resumen es porque no puse muy buena atención, perdón. ¿Ya? Pero creo haber sintetizado más o menos lo que se ha estado conversando. Si no es así, a la salida el pastor Rodrigo me va a tirar la oreja. ¿Eh? Entonces, bueno, nosotros tenemos acá, en este contexto, podemos comprender los versículos que hemos leído recién y en base a todo esto que ya hemos estudiado, sabiendo que nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos y que esto es motivo de gozo porque es Dios nuestro dueño, somos mandatados a comportarnos como es digno de nuestro dueño. ¿Ya? Es decir, nosotros ya no nos pertenecemos, entonces tenemos que comportarnos como es digno de nuestro Señor. Ahora, esto de comportarse, acá al principio del versículo 27 me llamó mucho la atención eso de esté yo presente con ustedes o no. Y me hizo recordar mucho cómo es que se portan los niños cuando están los papás a cuando no están los papás, ¿verdad? Y cuando somos ya mayores, de repente tendremos a hacer lo mismo. O sea, por ejemplo, cuando está el jefe presente a cuando ya no está nuestro jefe. O así cualquier otra autoridad. Sin embargo, Dios siempre nos ve. Y eso nos debería hacer pensar y meditar, digamos, en esto. Ahora Pablo hace esta enumeración de cómo es comportarse como es digno del Evangelio. Porque claro, es fácil llegar y decir, bueno, tenemos que comportarnos como es digno del Evangelio. Y después llegar y decir, no, sí, tenemos que hacer eso. Y después quedar pensando, bueno, ¿y qué significa esto? ¿Qué es comportarse como es digno del Evangelio? Entonces Pablo didácticamente hace una pequeña enumeración, que es estar firmes en un solo espíritu, combatir unánimes y sufrir por Cristo. Que es lo que dice, digamos, versículo, digamos, dentro del 27 al 30. Pero no es la única enumeración que nosotros encontramos dentro de los distintos escritos dentro de la Biblia. Por ejemplo, dentro de Efesios 4, 1 al 6, nos encontramos con este texto. Dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportados con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en vínculo de la paz. Un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados, en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre vosotros, sobre todos y por todos y en todos. Entonces aquí nos encontramos con otra numeración, ¿verdad? Es decir, esto de portarse o de andar como es digno del Señor, no se resume, digamos, nada más en estos 3 puntos que vamos a estar viendo hoy, sino que también, por ejemplo, acá está hablando de andar en humildad y mansedumbre, de soportarnos con paciencia, porque obviamente no todos tenemos el mejor carácter del mundo, y estamos insertos dentro de esta iglesia, dentro de nuestra comunidad, y tenemos que soportarnos con paciencia, como dice, ¿verdad? Y en amor. Es decir, esta paciencia no tiene necesidad de así como, ya lo soporto, sino que tiene que ser una paciencia con cariño. Solícitos en guardar la unidad en el espíritu y el vínculo de la paz. Es decir, que esto también tiene que estar siendo para estar de forma unida entre nosotros en el espíritu, en el vínculo de la paz. Y ahí después hace como una enumeración de qué significa eso de estar
en unidad en el espíritu, en el vínculo de la paz. Que ahí empieza, ¿verdad? Que esto significa estar en un cuerpo, en un mismo espíritu, como fuimos llamados, ¿verdad? En esperanza de nuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos. Otra enumeración es la que aparece en Colosenses, ¿ya? 1, del 9 al 14. Y esta nos dice lo siguiente: por lo cual también nosotros, desde el día que oímos, no cesamos de orar por vosotros y pedir que seas lleno del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Con qué objetivo? Para que andéis como es digno del Señor. Y aquí hace otra enumeración: agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre y perdón de pecados. Entonces aquí, si se dan cuenta, tenemos otra lista y inmediatamente después el objetivo, tal cual como en el verso anterior. ¿Verdad? Aquí la lista dice que tenemos que agradarle en todo, que tenemos que llevar frutos en toda buena obra, ¿verdad? Y tenemos que ir creciendo en el conocimiento de Dios, ¿verdad? Y dice, bueno, esto es lo que tienes que hacer, pero digamos, el Señor sabemos que también está haciendo su obra en nosotros. Entonces ahí dice que Él nos está fortaleciendo con todo poder, ¿verdad? Y, y que conforme a toda esta potencia de su gloria, revelada en nosotros, dice, ¿para qué? Nuevamente habla de la paciencia y la longanimidad. Y esto, ¿verdad? No con mala cara, sino que con gozo, dando gracias a Dios Padre. Otra lista la podemos encontrar en 1 de Tesalonicenses 4, del 2 al 7, que dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasiones de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios, y que ninguno agravie y engañe en nada a su hermano, porque es el Señor el vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. En las listas anteriores encontrábamos hechos que teníamos que hacer. Aquí estamos viendo cosas que no tenemos que hacer, ¿sí? O sea, es decir, nos tenemos que apartar de la fornicación, una cosa que no tenemos que hacer, ¿verdad? No tenemos que seguir nuestras pasiones de concupiscencia, ¿verdad? Como los gentiles que no conocen a Dios. Y no tenemos que agraviar ni engañar a nuestros hermanos. Es una lista, digamos, negativa, digamos, de cosas que no debemos hacer o practicar. Entonces, como veíamos, esta lista de cómo comportarnos o cómo andar conforme a lo que el Señor merece, no es única. Pero hoy día sí nos vamos a detener en lo que están en estos 3 versículos, que es estar firmes en un solo espíritu, combatir unánimes y sufrir por Cristo. ¿Qué significa esta primer parte, digamos, de esta enumeración que encontramos en el verso 27, que es estar firmes en un solo espíritu? Básicamente significa que nos tenemos que mantener firmes ante la oposición, estar firmes frente a la inmoralidad y estar firmes en nuestra convicción, sin importar lo que tengamos que sacrificar. Esto claramente lo podemos ver en lo que ya nos estaba relatando el apóstol. Recordemos que la clase pasada, el sermón pasado, ¿verdad con qué es clase? El sermón pasado de la semana pasada, estaba conversando
Pablo acerca de las cosas que él mismo estaba sintiendo o sufriendo, digamos, en ese momento encarcelado, donde decía, bueno, sería bueno ya no estar acá, sino que estar con el Señor. Sin embargo, yo tengo la convicción de que todavía les estoy sirviendo a ustedes. Por lo tanto, conviene que me quede. ¿Sí? Entonces, es algo donde él estaba firme en su convicción, aun cuando él no estaba pasando por las mejores circunstancias. Esto de estar firme, de estar puesto en pie frente a algo, era algo que en ese momento se veía mucho de frente a la estrategia militar. Los romanos llegaban y eran capaces de estar firmes frente a los carros que venían del enemigo, mantenían su posición y avanzaban como un solo cuerpo. No sé si ustedes recuerdan esas partes de la historia, ¿verdad? Donde se veían los imperios y se hablaba mucho de la estrategia o posiciones, digamos, de guerra del ejército romano. Ellos avanzaban y parecían prácticamente un tanque. Los soldados pescaban sus escudos y avanzaban de tal forma que estaban rodeados por todos lados. Y ellos permanecían firmes en estas posiciones frente a los carros, inclinando sus escudos, cosa de poderlos voltear. Entonces, aún, digamos, esa imagen está puesta en ellos, en la gente, digamos, a la cual estaba conversando este mensaje. Y en este mismo sentido, cuando está hablando, digamos, de esta estructura, es que el apóstol también habla en Efesios 6, versos 11 al 13, que dice, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernantes de tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Si ustedes se dan cuenta, es una estructura militar. Y aquí nos habla, ¿verdad?, de estar firmes frente a la oposición. ¿Cuál es nuestra oposición? Bueno, aquí está hablando justamente de las asechanzas del diablo y de todas estas potestades y gobernadores de las tinieblas de este siglo, de huestes espirituales de maldad. Y esto es una realidad, no es una fantasía. Muchas veces se le trata de bajar el perfil a esto, pero estamos en constante oposición contra nuestro mayor enemigo. Y nuestro mayor enemigo no es aquel que se pone y dice, ah, no, es que tú eres canuto y se burla de nosotros, sino realmente las huestes espirituales de maldad. Otro momento en que tenemos que mantenernos firmes es frente a la inmoralidad. En Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis sujetos al yugo de esclavitud. Recordemos que nuestro yugo de esclavitud era justamente estar atados a todas aquellas cosas que nosotros veíamos en el mundo que eran buenas y que hoy en día nos damos cuenta que están a nuestro alrededor. Y hay muchas cosas que denominan buenas que nosotros nos damos cuenta que no son buenas. Y por otro lado dicen que hay cosas que son malas y que nosotros no nos damos cuenta que no son malas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, nos hablan, ¿verdad?, de todo este tema de que el amor debería sobrepasar todo, como que el amor fuera el mayor sentimiento que puede haber. ¿Ya? Entonces, si yo amo, y me voy a ir al extremo que se ve mucho en Japón, si yo amo, ¿verdad?, a mi muñeca plástica, me puedo casar con ella,
porque yo la amo. A nosotros hoy en día, en nuestra cultura chilena, nos parece ridículo. Pero en Japón ya se está dando. Y hay cosas que nosotros podríamos llegar a ver, digamos, de una forma más tangible. O sea, no sé, si yo amo a dos personas, podría yo fácilmente estar con esas dos personas, total, las amo. Pero no es eso lo que tenemos que hacer, sino que ya no estamos sujetos a ese yugo de esclavitud, ya no tenemos ese entenebrecimiento frente a nosotros. Tenemos que estar firmes en lo que Jesucristo nos muestra. Y Él nos hizo libres de todas estas cosas y nos aclara, nos da una nueva vista y nosotros podemos entender las cosas como realmente son. Y tenemos que estar firmes ahí y no titubear. Y no estar pensando en que, no, si ellos no están, a lo mejor están equivocados. No, tenemos que estar firmes en lo que nosotros creemos. Tenemos que estar plantados firmes en qué son nuestras convicciones. Porque en el momento en que empezamos a dudar de nuestras convicciones y empezamos a creer en nuestras dudas, es terrible, estamos mal parados, cualquier cosa nos va a derribar. Ahora, esta forma de estar firmes habla que es en un mismo espíritu, de forma unida. Nos indica que estar firmes no es una cosa aislada. Los soldados no estaban firmes cada uno por su lado, uno por aquí, uno por allá. Pensemos, por ejemplo, en la misma imagen que les planteaba hace un momento del carro que venía en contra. Si ellos estaban firmes como una sola estructura entre varios, ellos podían efectivamente vencer un carro. Pero si se paraba una persona sola frente a un carro que venía, el carro lo iba a pasar por encima. Y esto lo venía recalcando ya el apóstol Pablo dentro de Filipenses. Y él mismo llega y dice que, bueno, que ustedes están unidos en vuestra comunión con el Evangelio. Por ejemplo, Filipenses 1.5 dice, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. Él le está agradeciendo porque la iglesia de Filipos se mantenían firmes, digamos, en unidad, en comunión. Recordemos que la palabra comunión viene de común, unión. Y esta unión común es en el Espíritu. Esto de estar firmes y estarnos apoyando como miembros unos de otros, lo practican, por ejemplo, los hermanos del Ministerio Libres en Cristo, que es un ministerio que lucha, digamos, contra ciertas adicciones. Y cada hermano tiene un tutor de confianza, en el cual constantemente el tutor pregunta, ¿cómo están tus luchas el día de hoy? ¿Cómo vas? ¿Has salido victorioso? Y que incluso los mismos hermanos, cuando están, digamos, los hermanos, digamos, que están con más problemas, llegan y llaman a otro y le dicen, oye, ¿sabes qué? Estoy siendo muy tentado el día de hoy. Pregúntame al final del día cómo me fue. ¿Esto con qué finalidad? De estar consciente de qué es lo que estoy haciendo. ¿Sí? Porque decían, bueno, si caigo, al final del día le voy a tener que contar al hermano que caí. O sea, mejor, ¿verdad?, estar consciente de qué es lo que estoy haciendo. Y aunque cuando estoy siendo tentado, poder llegar mejor y contarle al hermano, oye, ¿sabes qué? Salí bien, salí victorioso. ¿Sí? Entonces, este soporte, esta ayuda, la tenemos que prestar unos con otros. Y es verdad, o sea, aquí estos hermanos luchan contra
contra la adicción al desorden sexual y la pornografía. Pero esto se aplica en cada una de las áreas de nuestra vida. Y nosotros tenemos que estar atentos a nuestros hermanos y al mismo tiempo pedir ayuda. Decir, hermano, en este momento estoy siendo tentado por X motivo. Ora por mí. ¿Verdad? Y a quien se le dice eso no tiene que quedar eso en el olvido, sino el día de mañana poder preguntar también, ¿y cómo te fue con eso? ¿Necesitas más ayuda? ¿Quieres que nos juntemos, tomemos un café, conversemos esto? Porque tenemos que ser un evangelio práctico. Tenemos que ser hermanos unos de los otros para poder soportar firmes, en conjunto, como una sola unidad, como una sola iglesia, estando en un espíritu. Y no tan solo estar parados frente, digamos, de forma firme, sino que también esto nos lleva al segundo punto, que es poder combatir de forma unánime. En el verso 27, el último pedazo, y el 28 dice, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, más para vosotros de salvación, y esto de Dios. Esta idea de combatir unánimes es la idea de competir en equipo. ¿Ya? Este combatir unánimes tiene esa raíz en el griego. Y básicamente esto significa sacrificarse por el bienestar de los demás. ¿Qué significa eso? Básicamente es como cuando uno estaba jugando la pichanga en el barrio y es dar el pase y no comerse la pelota. ¿Ya? Se recalca la idea de la unidad expresada ya, como hemos venido hablando, cuando dice estar firmes en un solo espíritu. Es decir, una forma de combatir de forma unánime de la iglesia es estar predicando el Evangelio, estar ganando almas para Cristo. Este combate no es solo, digamos, arrebatando gente que está hoy en día en el dominio de Satanás, sino que también combatiendo unánimes frena la oposición de las falsas doctrinas de forma interna. ¿Por qué? Porque si nosotros estamos juntos en un mismo espíritu, nos vamos a dar cuenta si aparece alguien, un mal obrero, hablando cosas que no son, que no corresponden, doctrinas falsas. Y eso lo podemos ver, por ejemplo, en Judas 1, del 3 al 4, donde dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribirlos acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y de esto podemos ver varios ejemplos en la televisión de supuestos pastores que hablan cosas que están totalmente alejadas de la realidad que nosotros nos encontramos en la palabra de Dios. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer frente a esta realidad y frente a esta oposición de falsas doctrinas. Tenemos que estar atentos a cuáles son los fundamentos que se han puesto. Y no podemos dejarnos llevar por cualquiera que hable bonito. Muchas veces nos encontramos con frases que hasta parecen inspiradoras.
El otro día, por ejemplo, estaba viendo, digamos, uno de estos estados que se publican en redes sociales eh, de alguien de otra congregación y que llegaba y decía, la única Biblia que muchos verán eres tú, sé tú el mensaje. Y yo llegué y dije, oh, suena bonito, pero la verdad de las cosas es que nosotros no somos el mensaje. Nosotros somos portadores del mensaje. Entonces nos encontramos fácilmente con frases que pueden sonar muy bonitos, pero que están totalmente alejadas de lo que es la realidad de lo que encontramos en la palabra del Señor. Y tenemos que estar atentos a estas cosas, porque fácilmente podríamos haber dicho, ah, sí, es verdad. Muchos, la única forma que van a conocer al Señor es a través de nosotros y nosotros tenemos que ser el mensaje. Pero no es así. Es verdad, nosotros somos llamados a ser ejemplos. Aquí mismo nosotros estamos viendo que debemos comportarnos como es digno del Evangelio. Pero eso no significa que somos nosotros el mensaje. Nosotros somos portadores del mensaje. Y es una cosa totalmente distinta. Y nosotros tenemos que estar atentos a estas cosas porque fácilmente se propaga el error. Fácilmente alguien se puede sentir inspirado por una frase así de bonita y llegar y decir, oh, yo también la voy a compartir en mi estado. Pero la verdad es que somos llamados de forma conjunta a combatir el error, a combatir estas falsas doctrinas. Los que se oponen no nos deben intimidar. Y aquí nuevamente se recalca de forma tácita esta idea de mantenerse firmes. Lo que para nosotros es salvación, para ellos es señal de perdición. Y esto no solo lo podemos encontrar aquí, sino que lo podemos encontrar a lo mejor un poco más claramente en un verso muy conocido, que es Juan 3:16 hasta el 18, que dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y aquí quiero que pongamos un poco de atención en qué formas verbales está usando. Si ustedes se dan cuenta, casi todo está en presente, excepto el ya ha sido condenado, o ya fue condenado, ya pasó atrás. ¿Por qué? Porque esa era la condición en que estábamos todos nosotros. Estábamos condenados, éramos enemigos de Dios. Sin embargo, pasó algo, hubo un cambio y pasamos de haber estado condenados a estar siendo salvados. Y actualmente somos salvados. Y esta señal, ¿verdad? Es justamente que está haciendo el contraste. Porque si todos estábamos condenados, nosotros nos mirábamos entre nosotros y decíamos, ah, estamos igual que el del lado, estamos bien. Porque eso es lo que tendemos a hacer. Pero para ellos, que nosotros estemos comportándonos de una forma distinta, les está mostrando que ellos no están bien. Y les molesta. Y es señal de su perdición.
Ahora hay veces que nosotros miramos a toda esta gente, miramos cómo ellos prosperan haciendo trampa, miramos cómo ellos, entre comillas, se están saliendo con la suya, que no tienen ningún tipo de castigo por las trampas y las cosas que hacen, y muchas veces somos tentados a hacer lo mismo. Pero, como dice el salmista en el Salmo 73, tenemos que recordar que su fin es la perdición y sufrimiento eterno. Este Salmo 73 es muy interesante, porque parte diciendo justamente cómo está tentado. Dice, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Y esto que está planteando el salmista, yo creo que a todos nos ha pasado en alguna oportunidad, de tener esta tentación de hacer lo mismo, ¿verdad? De portarnos distinto cuando el jefe no está, de portarnos mal cuando no están los papás, ¿verdad? De hacer lo que, de hacer alguna trampita para salirnos con la nuestra. Pero en el mismo Salmo 73, en el verso 27 dice, he aquí, los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás a todo aquel que de ti se aparta. ¿Verdad? Y el salmista termina justamente agradeciendo a Dios, ¿verdad? Por esto. Porque llega y dice, bueno, es como una ayuda de memoria, ¿verdad? Es como que se habla de memoria, ¿verdad? Es como que se habla a sí mismo en muchos aspectos y dice, yo he estado en esta situación, yo me veo tentado. Estoy muy tentado a hacer esto porque veo que todo el mundo lo hace. No sé. Por ejemplo, podríamos llegar y decir, no, es que cuando no está el jefe yo me veo tentado a no hacer nada. Total, no está el jefe, no me está mirando. Me puedo tomar un pequeño descansito. O, no sé, nadie me está mirando, ¿verdad? En este momento, me dieron el vuelto de más, me voy tranquilo para la casa. ¿Verdad? Total, la otra persona se equivocó, no fui yo. Etcétera. Pero no somos llamados a eso. Y tenemos que estar conscientes de eso. Y tenemos que caminar como es digno de nuestro Señor, de nuestro dueño. Nuestro Señor, de nuestro dueño. Tenemos que recordar que estas personas, ¿verdad?, que no están haciendo el bien, al final, ¿verdad?, no tenemos nada que enviarles. Porque su fin, donde ellos van a acabar, no es donde nosotros vamos a acabar. Porque nosotros hemos sido salvados, hemos creído y estamos destinados a salvación. Y esto es lo que nos tiene que estar llenando constantemente de esperanza y gozo. Aun cuando las cosas sean adversas. Y finalmente, nos encontramos con los versos del 29 al 30, que nos dicen que si nosotros nos comportamos como es digno del Evangelio de Cristo, es muy probable suframos a causa de nuestra fe. Dice, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y que ahora oís que hay en mí. Aquí Pablo nombra dos cosas que nos han sido concedidas o regaladas. La primera es nuestra fe en Cristo, que eso por supuesto a todos nos gusta. Pero la segunda no tanto, que es padecer por Él. Ahora, Jesús mismo nos aseguró que íbamos a tener aflicciones, o que iban a haber aflicciones para quienes lo siguieran.
Por ejemplo, en Juan 16, versos 2, 3 y 33, dice: os expulsarán de las sinagogas y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y harán esto porque no conocen al Padre ni a mí. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. En Mateo 10:22 Jesús también dijo: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Sufrir por Cristo es un honor que en su gracia Él concede a sus fieles. Y Romanos 5, versículos 3 al 5 dice: también nos gloriamos por las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pablo, en este momento en que está escribiendo esto, no está hablando de un aspecto teórico. Él fue perseguido y es prisionero en ese momento de Cristo. Mantiene la lucha o combate sufriendo por Cristo, pero a la vez gozoso de su salvación. Esto también estaba pasando en la iglesia de Filipos. Y quizás en no mucho tiempo podría llegar a tocarnos a nosotros. Pensemos cómo está todo esto. Pensemos cómo se están construyendo, por ejemplo, en la nueva Constitución, qué es lo que están diciendo. No sé si ustedes han leído los fragmentos que han ido aprobando. Pero es muy probable que en un tiempo podamos llegar a tener problemas por llamarle al pecado pecado, especialmente en el orden de la inmoralidad sexual. Comportarse como es digno del Evangelio. Esta palabra comportarse, en este versículo, es bastante interesante porque tiene que ver con la ciudadanía. Nosotros, muchas veces como ciudadanos, estamos bastante conscientes de las cosas que nos favorecen, pero no de los deberes. Aquí nos está llamando a algo que nosotros como ciudadanos del reino, ciudadanos del Evangelio, con este llamamiento que hemos tenido, tenemos que cumplir. Porque el Señor merece que nosotros hagamos estas cosas. No porque seamos buenos, porque nosotros queramos ser mejores personas, sino es el Señor quien merece esto. Y nosotros, en retribución a todo lo que el Señor nos ha dado, debemos obedecer, debemos cumplir. Vivir como es digno del Señor implica que debemos estar firmes en unidad, combatir juntos y sufrir por la causa de Jesucristo. Debemos estar firmes en la enseñanza de la sana doctrina, predicando el Evangelio del Señor y estar preparados para ser perseguidos por esta causa. Nosotros en este momento tenemos mucha libertad de culto, pero puede ser que llegue el momento en que no la tengamos.
Y ahí tenemos que seguir manteniéndonos firmes y no decaer y combatir. Y dentro de todo esto estar gozosos. Porque no nos pertenecemos a nosotros mismos, le pertenecemos al Señor. Y cualquier cosa, cualquier evento que nos suceda, no es nuestro problema. No es con nosotros que se están metiendo, no es a nosotros que nos están ofendiendo, es al Señor. Y deja de ser nuestro problema. Y nosotros tenemos que estar felices, gozándonos en que estamos haciendo la obra del Señor. Como veíamos en la escuela dominical, antes de llegar acá, siendo sus colaboradores, trabajando en el servicio del Señor. Oremos, mis hermanos. Padre Celestial, gracias te damos, Señor, porque tu palabra es clara para nosotros. Nos habla de forma ejemplificada para que nosotros podamos entender. Señor, rogamos que cada una de estas cosas las podamos aplicar, Señor, y poder estar en unidad con nuestros hermanos, poder estar preocupados por ellos, poder estar juntamente, Señor, siendo ejemplos unos de otros. He invitado, Señor, a caminar cada día contigo. Señor, permite que esto sea una realidad en cada uno de nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén.